de las sorpresas que están trayendo las encuestas de esta campaña electoral es el crecimiento de las preferencias del profesor Pedro Castillo, candidato por Perú Libre a la presidencia de la República. Como ustedes deben recordar, él encabezó la huelga magisterial años atrás y se convirtió a partir de ahí en un protagonista de la vida nacional. Pedro, muy buenos días. Muy buenos días, mi estimado Nicolás. Un honor estar en su despacho, su plataforma. Permíteme saludarme a todo el país a nivel nacional, gracias a todos nuestros compatriotas y esperando también tu salud. Un abrazo. Gracias Pedro. Pedro Castillo es un profesor, pero es un profesor de esos colegios donde tienes que ser profesor simultáneamente de alumnos de diferentes grados, ¿no? Porque yo creo que vale la pena reiterar quién es Pedro Castillo para que la gente sepa. Es decir, Pedro Castillo es un maestro de escuela que quiere ser presidente del Perú. Sí, Nicolás, un buen sector de la población nos conoce. Yo vengo de una comunidad de Puña, en el distrito de Tacabamba, en la provincia de Chota, en Cajamarca. Tengo 24 años de servicio, soy maestro de escuela rural. El año pasado trabajé con los alumnos de quinto y sexto grado y veo como por más que esfuerzos que hagamos nosotros los maestros, por más que hagamos esfuerzo la clase de abajo, nos hemos sentido totalmente discriminados, ¿no? Pasar de este escenario representando al magisterio y en coordinación con diferentes colectivos como las rondas campesinas, otras organizaciones, se ha visto ver de qué manera tener de que un partido que nace en las entrañas del pueblo asumir una responsabilidad en este trajinar. Y no va a cesar nuestra lucha, mi estimado Nicolás, como así con esa valentía y ese coraje que hemos defendido la causa del magisterio. Hoy vamos a luchar hasta ver de que el pueblo peruano, el Perú entero, recupere sus derechos en el marco de una nueva constitución a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Eso exige el pueblo y yo quisiera aprovechar esta tribuna para saludar a todos los hombres y mujeres de la Macrosur, que el día de antes de ayer terminamos nuestro recorrido, mañana empezamos en la Macrocentro, anoche tuvimos una reunión muy importante con algunos colectivos ya acá en Lima, ahora también de igual manera, y eso es el sentir, mi estimado Nicolás. Creemos importante de que el pueblo no solamente clama justicia, lo que tiene que hacer es una lucha frontal contra la corrupción. Son graves los problemas que existen hoy en día en el Perú, como la corrupción. Si tú ves, por ejemplo, un regidor en las municipalidades, hay corrupción en las municipalidades distritales, en todos los estamentos del Estado. Y para tumbarse esto, nosotros no podemos ni siquiera pestañear. Tenemos el coraje y la valentía de hacerlo. Tenemos organizaciones que se están comprometiendo con nosotros y bienvenidos a las organizaciones, a las bases, al pueblo en su conjunto, que tenemos que hablarle con lealtad y con sacrificio. No podemos distraernos en discursos baratos, en otras cosas, sino más bien asumir. El problema de la vacuna nos ha permitido, mi estimado Nicolás, desenmascarar y desnudar de cuerpo entero la precariedad del Estado frente a estos problemas. ¿Cómo es posible que miles de compatriotas nos hayan abandonado? ¿Por qué? Porque vemos de que, por ejemplo, en plena pandemia no ha habido presencia de los gobiernos, del Estado. ¿Dónde estaba el Congreso? ¿Dónde está el defensor del pueblo que no se manifiesta? El problema de la vacuna debería ser una prioridad en este momento, ¿no? Creemos importante, por ejemplo... Pero si me permite, Pedro, si me permites, es decir, yo creo que uno puede no dudar de las buenas intenciones y del hecho que un hombre del pueblo, un maestro, un hombre comprometido con la defensa de los intereses de los más humildes, puede representar de una buena manera las necesidades de la inmensa mayoría de peruanos. Ahora, el problema es si esta persona, y en este caso Pedro Castillo, tiene la capacidad de conducir el país para resolver estos problemas, y eso supone tener programas claros y personas capaces de hacerse cargo del aparato del Estado, equipo de gobierno. Mi estimado Nicolás, no se trata de individuos. Por el programa, Pedro. No se trata de individuos, mi estimado Nicolás, se trata del país. Hoy le estamos diciendo al país de que no va a gobernar Pedro Castillo ni Perú Libre. Lo que tenemos que hacer es darle el espacio al pueblo. Lo que tenemos que hacer, mi estimado Nicolás, el 28 de julio, asumiendo el mandato, en el acto vamos a convocar a un referéndum nacional
para que se instale una Asamblea Nacional Constituyente en el plazo no menor de 6 meses para que las organizaciones, el pueblo, lo profesional, la gente identificada con nuestro país, nos sentemos a conversar en esta Asamblea Nacional Constituyente, a partir de ahí gestar, yo la llamo la primera constitución verdadera del pueblo, la constitución de la verdadera independencia. ¿Por qué existen muchos conflictos en el país? ¿A dónde han ido a terminar? Los conflictos de los maestros, los médicos en plena pandemia. ¿Cómo sería el sistema de elección en un país donde los partidos han perdido tanta legitimidad? Yo tuve la experiencia privilegiada, Pedro, de haber vivido lo que fue la Asamblea Constituyente, con la que terminó el gobierno militar y se inició la transición hacia la democracia. Y era otro Perú. Es decir, el nivel de representación social en la Asamblea Constituyente fue extraordinario. Allá había estudiantes, maestros, gente de las organizaciones campesinas, de los pueblos jóvenes, Mi estimado Nicolás, tú conoces el interior también del país. La gente del Perú estaba sentada ahí. Mira, exitosa, tú conoces el interior. Pero si hacemos una elección con los partidos que hay ahora... No. A ver, hay que hacerlo claro. El 60% de la Asamblea Nacional Constituyente, valga la redundancia, la tiene que constituir, la tiene que conformar las organizaciones sindicales populares, los colectivos, los profesionales del país. Las personas que han clamado justicia en las calles y que ven, por ejemplo, que se derrama la sangre en los pueblos, en la calle, ¿y a dónde van a parar sus plataformas de lucha? A un tribunal constitucional que lo elige un Congreso deslegitimado, y más está preocupado este tribunal por cautelar a esta constitución que se ha hecho de espaldas del pueblo. Pedro, entonces es que todas las organizaciones... Que a la Asamblea Constituyente, digamos, para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente, no participarían solo los partidos, sino las organizaciones sociales. Yo creo que incluido en el 40% restante, porque va a participar en el 60% el pueblo organizado, a través de sus representantes. No solamente es el pueblo organizado, sino también constitucionalistas, economistas, los partidos políticos, pero mayor prioridad tendrán el pueblo en su conjunto, organizadamente. Los ronderos, los transportistas, los maestros, los médicos, los estudiantes, los profesionales, la gente que está ya en el anonimato, gente identificada. ¿Con qué procedimiento? ¿A través de los colegios profesionales, por ejemplo? Seremos los primeros en llamar a los colegios profesionales que tengan bases, no cascarones, ¿no? Que estén identificados con sus propias bases. Porque hay algunos que dicen, yo sí te represento, pero no tienen bases. Es más, yo también deslindo abiertamente, por ejemplo, que cuando bajamos a las regiones, dicen, yo soy dirigente de tal forma, pero tienen la costumbre de sumarse a la lucha, de sumarse a una coyuntura política para sacar réditos. Entonces, no estamos para eso, no podemos sangrar más al pueblo. La Asamblea Nacional Constituyente tendrá olor, color y sabor a pueblo. Ahí habrá gestado la verdadera Constitución para que le faculte al gobierno recuperar lo que es nuestro. Recuperaremos el gas de camisea para nacionalizar y darle a todos los verdaderos peruanos por voz misma del mandato de la Asamblea Nacional Constituyente en el marco de la nueva Constitución. Recuperaremos el litio, recuperaremos Machu Picchu, recuperaremos todos los... ¿A qué te refieres, Pedro, con recuperar Machu Picchu? Que si tú llegaras al gobierno, ¿plantearías el retirarle la concesión a la empresa de Rafael López Aliaga? Preguntémoslo a los hermanos cusqueños. Hoy te resulta más caro, más barato hacer un vuelo de Lima al Cusco que un viaje del Cusco a su misma propiedad, al mismo Machu Picchu. Entonces, lo que es para el Perú tiene que ser lo que es del Perú tiene que ser para los peruanos. Vamos a recuperar la soberanía, no solamente económica, política y social, sino territorial. Recuperemos las 200 millas, recuperemos todo lo que hoy día está concesionada en nuestro suelo peruano, la Amazonía. Entonces, a partir de ahí, tendremos que gestar los derechos constitucionales, que la educación nunca más... ¿Cómo sería? Pero antes, porque finalmente para hacer la transformación que se quiera se necesitan recursos. Y hay una discusión en este momento sobre qué es lo que ha fallado. Porque tenemos una minería que produce fortunas anualmente que exporta miles de toneladas de harina de pescado cada año. Tenemos una agroindustria de exportación que crece cada año más y más.
y que se han convertido en las principales fuentes de ingreso del país. Pero ¿cómo manejaría Pedro Castillo esto del gobierno? Por ejemplo, las minas. Bueno, O sea, lo que porque hay vamos a gente que hacer... dice, lo que ha fallado acá no es el sistema, sino el Estado. A ver, lo que tenemos que hacer es teniendo tener las recursos cosas no los ha claras. usado Nosotros adecuadamente. hemos recorrido el país. Venimos recientemente, por ejemplo, de Las Bambas, ¿no es cierto?, en Apurímac. ¿Y cómo ves, por ejemplo, que a 100 metros ves niños totalmente desnutridos y encuentras una serie de una cola de trailers llevándose la riqueza del país? ¿Dónde está el Estado? Lo que tenemos que hacer es gestar que en el marco de la nueva Constitución se revisen primero estos contratos leyes. Hay que revisar estos contratos con las grandes empresas transnacionales. Bienvenida a la extracción minera, pero donde la población y la naturaleza la permita. Bienvenida a la inversión privada nacional, pero con reglas claras. No pueden estar abusando de nuestro trabajo. ¿Se va a permitir Ahora, con la las inversión empresas en un gobierno de Pedro Castillo se va a permitir la inversión extranjera? Bueno, la inversión extranjera, bienvenido, pero ordenadamente y sin estafar a los hermanos. Por ejemplo, si debajo de este local hay un yacimiento minero, ¿a quién le corresponde? ¿Quién es dueño? Nos dicen que es del Estado. Pero una vez que sale de la tierra, ¿a quién le corresponde? A las empresas transnacionales bajo estos contratos ley, bajo estas concesiones que se han dado. Y de los 30 soles que queda para el Perú, 15 soles el gobierno central la distribuye a las municipalidades distritales y provinciales. ¿Y los 15 soles a dónde van? ¿Acaso no van para los sueldos dorados? ¿No van para la corrupción? Entonces, lo que tenemos que es invertir, mi estimado Nicolás, invertir esto. Que 70 soles se quede para el Estado peruano y 30 soles que se la lleven. Con ese dinero que vamos a recuperarla. Vamos a declarar en emergencia la educación dándole un presupuesto no menor del 10%, igual a salud, igual a agricultura. ¿Quién para el pecho en la pandemia? ¿Quién pone la olla? Son los hermanos agricultores. Vamos a pasar a la segunda reforma agraria. Y lo primero que tenemos que hacer es empezar por nosotros mismos, a los sueldos jugosos, a los sueldos presidencialistas. Suficiente para nosotros conducir los destinos del país con un sueldo de maestro. Igual que con los grandes funcionarios, ¿no? Creemos importante de cómo es posible que haya las regiones, le dicen, ahí está, habla cacho de agua.